Y también estuvo la reunión de cancilleres de UNASUR, importante, si bien faltó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la asunción de Michelle Bachelet, el tema de Venezuela sigue estando en el centro de la política regional. Y una convocatoria y una decisión, una convocatoria del presidente Nicolás Maduro, justamente, y una resolución que toma esta reunión de cancilleres de mandar una comitiva de cancilleres directamente a Venezuela para participar de este proceso, de este Consejo Nacional Consejo de la Paz que ha propuesto Maduro, justamente en función de tratar de parar la violencia que se ha generado en las calles de Caracas, fundamentalmente. Tenemos algunos testimonios de cancilleres, veámoslos. Lo compartimos. Reiterando el comunicado de UNASUR del 16 de febrero del 2014 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se manifiesta su enérgico rechazo a los recientes actos de violencia y expresa sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas, con el pueblo y el gobierno democráticamente electo de esa nación hermana. Respaldar los esfuerzos del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para propiciar un diálogo entre el gobierno, todas las fuerzas políticas y actores sociales con el fin de lograr un acuerdo que contribuya al entendimiento y la paz social. Expresar nuestra preocupación ante cualquier amenaza a la independencia y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha solicitado a la UNASUR que envíe una delegación de cancilleres. O sea, participarán todos aquellos cancilleres que en la fecha que se determine puedan participar, los demás estarán representados por aquellos que puedan ir. Y esa delegación de cancilleres va a trabajar en pos de apoyar, como dice acá, impulsar un diálogo o el diálogo que se está llevando a cabo en Venezuela. Esta reunión fortalece el nuevo tiempo de la América Latina, las nuevas instituciones. La Unión de Naciones Suramericanas ha salido fortalecida de este amplio debate a favor de los valores democráticos de la región. Nos sentimos acompañados en la batalla que está dando el pueblo venezolano por la democracia, por la paz, por la estabilidad política en nuestro país. E igualmente queremos agradecer, dimos un amplio debate sobre el tema de las amenazas del secretario de Estados Unidos, John Kerry, del gobierno de Estados Unidos, y por eso agradecemos el punto 5, donde este organismo expresa su preocupación ante las amenazas a la soberanía y a la independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos salido reafirmados nuestros valores: democracia, paz, independencia y soberanía. Estamos satisfechos. Complicada la situación en Venezuela, porque están apuntando a un diálogo que a mi juicio no se puede concretar. La oposición le pone tantas exigencias al gobierno, entre otros que se vayan los cubanos de las Fuerzas Armadas. Mañana están convocando otra vez a una manifestación con una consigna muy clara, lo dice María Corina Machado, una de las voces más radicales de la oposición, que se vayan los cubanos. O sea, están con exigencias que obviamente suenan disparatadas, más allá de pedir otra vez cadena nacional, que liberen a todos los presos. O sea, están pidiendo algo que no se puede concretar. Y en el medio de esto es muy llamativa la campaña internacional de varios medios de comunicación coordinada en contra del gobierno de Venezuela, una campaña que le pusieron nombre Todos Somos Venezuela. Nosotros el jueves en el noticiero central de la televisión pública mostramos el documento que elaboraron 3 grandes grupos mediáticos de América Latina, más de 80 diarios de toda la región que están mancomunados en una campaña que se llama Todos Somos Venezuela, claramente en contra del gobierno de Venezuela. Uno puede entrar a la página de Andiarios de Colombia, que son los que lideran esta campaña, y hoy ponen un conjunto de noticias que salieron en toda la región con esta campaña. Y además, lo más llamativo, que Nora Sanín, que es la que dirige la sociedad prensa Andiarios en Colombia, frente a una pregunta, le dicen: nosotros estamos haciendo política en Venezuela. Los diarios que se dicen independientes, que hacen una bandera de la independencia, de la libertad de expresión, de que ellos no intervienen en política, están diciendo que intervienen en política, están haciendo política en Venezuela. Yo no sé, Raúl, si hay antecedentes en los últimos años, o si hay antecedentes en general, de una campaña tan coordinada de manera abierta de más de 80 medios de comunicación en contra de un gobierno. Sí, por lo menos así, de manera tan explícita, quizá no haya va a ser difícil encontrar antecedentes a esto que está sucediendo, y evidentemente esta campaña
está generando esa imagen que hay de Venezuela, que Venezuela parece que fuera un país en guerra civil prácticamente, cuando uno ve las imágenes que se dan en los medios internacionales sobre lo que sucede en las calles de Caracas, o supuestamente sucede. Tuvimos los episodios ya de fotos falsas con respecto a mostrar hechos de violencia o víctimas de la violencia que no eran tales porque no correspondían a lo que está sucediendo en las calles de Caracas. La campaña esta de aislamiento a Venezuela también que se está llevando a cabo, o tratando, así como el tema de Cuba, con otros países, tratar de romper esa solidaridad que pueden tener otras naciones con el gobierno venezolano y la defensa de la democracia. Por eso llamó bastante la atención, por lo menos dentro de ese marco de situación que se está dando, que UNASUR saliera con un comunicado tan firme, tan preciso con respecto al respaldo a la democracia de Venezuela, al reconocimiento a este gobierno como el gobierno elegido por el pueblo, más allá de las diferencias que obviamente existen entre los países que integran la UNASUR. Y en esto no hubo prácticamente fractura, no hubo ningún tipo de fisura en cuanto al pronunciamiento, inclusive esto que decíamos y que escuchábamos después en boca del canciller Timerman en cuanto al compromiso de estos cancilleres de enviar una delegación a Venezuela a hacer explícito y in situ este respaldo y este seguimiento de los acontecimientos en Venezuela para proteger a la democracia. Y no pensemos que Estados Unidos es ajeno a esto, porque John Kerry, el secretario de Estado, esta semana tuvo declaraciones muy duras respecto al gobierno de Venezuela, que hasta José Miguel Insulza, el chileno secretario general de la OEA, salió a decir que no está en peligro la democracia en Venezuela, diciendo no es el gobierno de Nicolás Maduro el que pone en peligro la democracia. Pero les decíamos al comienzo del programa que estuvo Alí Rodríguez, secretario general de UNASUR en la Argentina, y hace unas horas, un par de horas, nuestro compañero Raúl de la Torre habló con él. Vamos a verlo. Si le pregunto cuánto tiene que ver el petróleo en lo que hoy está sucediendo en Venezuela, este ataque a la democracia venezolana, al gobierno de Nicolás Maduro, ¿cuál sería la respuesta? El petróleo es el factor fundamental de los conflictos que hoy se escenifican en Venezuela. Cualquiera que lea documentos de las autoridades norteamericanas se encontrará con la afirmación que el acceso a los recursos naturales y a lo que consideran recursos estratégicos es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Es decir, que consideran a todo el mundo como un campo al cual ocupan cuando consideran que un producto determinado es un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. En el caso de Venezuela, es individualmente considerada la mayor reserva petrolífera del mundo, 300.000 millones de barriles solamente en unos 50 kilómetros cuadrados. Es algo demasiado importante, con un peso muy grande a escala mundial en materia energética y particularmente pues, en ámbito específico del petróleo. Tiene importantes reservas de gas también. Es decir, Venezuela es una gran potencia energética. Y por supuesto que todo lo que ocurra en Venezuela afecta a los intereses de los Estados Unidos y se convierte en un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Primera consideración. La segunda es que Venezuela, desde el liderazgo del presidente Hugo Chávez, pues proyectó una visión y la posibilidad real del ejercicio de la soberanía en todos nuestros países, conjuntamente con otros liderazgos de la región. Así que son dos factores que enojan las posiciones de los grandes imperios que señorearon en la región a su gusto durante muchos años. Claramente hay una amenaza a la democracia en la región planteada por sectores que aparecen trabajando coordinadamente desde afuera de la región inclusive, para atacar a algunos gobiernos que justamente han adoptado la defensa de la soberanía como bandera irrenunciable. Ahí estamos sometidos a procesos de propaganda mediática que inclusive ocultan la realidad de algunos de nuestros países hacia el resto de los países de la región. ¿Está en peligro la democracia en la región? ¿Está preparada esta región para defender
respecto a la democracia y lo ganado en estos últimos 10, 20 años? Lo que se observa en las reuniones de UNASUR es que hay una visión unánime en torno a la defensa de la democracia. Siempre se ha rechazado muy enérgicamente toda tentativa contra la estabilidad y la democracia de nuestros países. De manera que por ese lado no hay que abrigar mayores temores. Y creo que el esfuerzo está en hacerle entender a aquellos que no terminan de entender que estos son países soberanos, que hay que respetar la soberanía porque esto es condición para la verdadera democracia, y entonces en tales condiciones podría pensar en una relación armoniosa y mutuamente beneficiosa, que es lo que hay que buscar y que es lo que tienen que entender los liderazgos que todavía no renuncian a la visión imperial de la política. Por supuesto que en diferentes ediciones de Visión 7 vamos a pasar también más extractos o partes de la entrevista o las diferentes entrevistas con Alí Rodríguez. Pero vos seguramente, más allá de lo que hablaste con él hoy a la mañana, estuviste hablando con él y ¿qué otras cosas te dijo que no pudimos ver ahora? Hay una visión desde la UNASUR que pretende superar cierta inmovilidad que ha tenido en los últimos tiempos. Reconoce Alí Rodríguez que reemplazar el peso que tenía la presencia de dirigentes para la región como Hugo Chávez, como lo que significó Néstor Kirchner en la primera etapa de UNASUR, es una dificultad, es parte de los obstáculos que se le presentan al desarrollo de la integración regional. Ahora se va a trabajar mucho este año sobre el tema de buscar en los recursos, en la defensa de la soberanía de los recursos naturales, un eje de discusión y yo te diría de formación de un nuevo paradigma de unidad en la región y de defensa política. Estuvo muy presente en todas estas charlas que hubo esta semana, las conversaciones de cancilleres en Chile, los contactos que hizo Alí Rodríguez en Buenos Aires con vista a una reunión que se va a hacer hacia mediados de año en Buenos Aires sobre este tema, en el cual el tema de la defensa de recursos naturales seguramente va a ser un planteo central, porque se considera, por eso le hice la pregunta sobre el tema, si el petróleo, cuánto tenía que ver el petróleo en este ataque que está recibiendo Venezuela. Porque los recursos naturales se consideran que es un poco el imán de todo conflicto que pretenda tener algún interés imperial en tener presencia en la región, y a la vez es la fortaleza que tienen los países de la región justamente para encontrar algún nivel de integración política y de defensa de la soberanía para lograr mayor independencia. Hablaste de presencia, hoy no está presente con nosotros Thelma Luzani, pero sí está presente, por supuesto, Félix Taylor. ¿Y es bueno o malo eso? Buena pregunta, no tengo la respuesta, no tengo la respuesta. ¿En qué sentido lo dice? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, usted puede ser, yo no almorcé todavía. 12:54, hasta las 13:30, Visión 7 Internacional, 0800 444 1777 45350709. Recuerden que también tenemos la red social Facebook, Yo Veo Visión 7 Internacional, para comunicarse con nosotros. Ya estamos recibiendo muchísimos mensajes. José de Villa Crespo dice que Israel apoya a la derecha ucraniana, dice que aclaremos que Palestina reconozca al Estado judío. Tobías de Buenos Aires también nos llamó. Herminio Ayala desde Resistencia Chaco dice que le gusta el programa. Angélica de Gualeguay nos felicita, dice que nos admira, que se informa gracias al programa y que da gusto cómo se expresan los conductores porque no agreden. Luis de Córdoba, ¿qué opinarían, dice, si vinieran Fuerzas Armadas a la Argentina como en Venezuela? Algunos de los mensajes que estamos recibiendo al 0800 444 1777 4535 0709. Ponemos en marcha ya la primera incógnita, o la incógnita del día, mejor dicho, la primera referencia que les vamos a dar respecto de nuestro personaje. Recuerden, les damos datos y ustedes nos dicen de quién se trata. Nuestro personaje, que lo ven allí en la fotografía, nació en un pequeño archipiélago de las Antillas en el seno de una reconocida familia de abogados. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Primera pausa en Visión 7 Internacional de hoy y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Elecciones en Brasil. Sin escollos partidarios, la presidenta Dilma Rousseff se encamina a una nueva postulación en los comicios generales de octubre. Además, la CIA en el ojo de la tormenta. Cuando todavía no se acallaron los ecos del escándalo por el espionaje a países aliados,
Una grave acusación por espionaje al Congreso complica a la administración de Barack Obama. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre, en Visión 7 Internacional.